Lo primero que aprendes en Nova Secundis es que no puedes escapar del crepúsculo. El sol nunca se pone aquí. Se queda abajo en el cielo, una enana roja, como una brasa distante, bañándolo todo en un crepúsculo perpetuo. El aire es denso y pesado, como si intentara exprimir la vida de quien se atreva a respirarlo. Este lugar no está hecho para la vida humana, pero somos cabrones tercos, ¿no? Nos abrimos paso donde nos da la gana. Llevo aquí 6 meses, tal vez más. El tiempo se difumina cuando no hay noche ni día. Solo esa penumbra constante. Mi laboratorio está al borde de la zona crepuscular, donde la temperatura oscila entre un frío insoportable y un calor abrasador. Dicen que es el punto más estable del planeta. Estable, sí, pero también estéril, como el resto de este mundo. Corporación Q llama a Nova Secundis un mundo fronterizo, una nueva esperanza para la humanidad. Llenan de propaganda cada rincón, en las cápsulas habitacionales, en el comedor, incluso en los malditos tazones que les dan a los recién llegados, construyendo el futuro, un mundo a la vez, dice el eslogan. Pero todos sabemos lo que realmente significa. No están aquí por espíritu pionero, están aquí porque hay dinero que ganar y les importa un carajo lo que tengan que arrasar para conseguirlo. Oficialmente soy físico cuántico, trabajando en mejorar la eficiencia de nuestros viajes más rápidos que la luz, saltos basados en entrelazamiento cuántico que nos permiten cruzar el universo como piedras sobre un estanque. Extraoficialmente, soy el tipo que resuelve los problemitas que surgen en el camino. Pero últimamente, esos problemitas se han acumulado en algo que empieza a aterrorizarme. La primera vez que lo noté fue solo un pico en los datos, una fracción de segundo, casi imperceptible en el flujo de datos, pero se me quedó grabado. Llámalo intuición, llámalo paranoia, pero supe que algo andaba mal. Revisé los números otra vez, contrasté las simulaciones, incluso recuperé registros antiguos de otros saltos. Las anomalías también estaban ahí, escondidas en segundo plano, lo bastante sutiles como para que nadie más las notara. O quizá sí las notaron y simplemente no les importó. Ese es el problema de trabajar para una corporación como Corporación Q. Todo lo que no encaja en su narrativa se ignora o se entierra. Así que hice lo que haría cualquier científico con un mínimo de dignidad. Cavé más hondo. Empecé a hacer mis propias pruebas, fuera de los registros, en las noches, lo que aquí pasa por noches, cuando los demás dormían o estaban ocupados. Al principio, solo era para saciar mi curiosidad, para demostrarme que no era nada. Pero cuanto más buscaba, más encontraba. Y cuanto más encontraba, más me carcomía. No eran solo los datos, eran otras cosas, pequeñas, cosas que debería haber podido explicar, pero no pude. Dejaba algo en mi escritorio, y al volver lo encontraba movido. A veces, solo unos centímetros. Otras veces, al otro lado del laboratorio. Lo atribuí al cansancio, al estrés, a cualquier cosa que no implicara admitir que me estaba volviendo loco. Pero no se detuvo. De hecho, empeoró. Luego vinieron los sueños. Dios, los sueños. Al principio solo eran raros, vívidos, pero raros. Estaba en lugares distintos, haciendo cosas que nunca había hecho, cosas que ni siquiera sabía hacer. En uno era un soldado, marchando por un campo de batalla interminable, bajo un cielo negro. En otro era biólogo, diseccionando algo que no era del todo animal, ni planta, y definitivamente no era de la tierra. Cada vez que despertaba, me sentía desorientado, como si aún estuviera a medio camino en el sueño. Y cada vez costaba más sacudirse la sensación de que esos sueños
eran más que simples juegos de mi subconsciente. Intenté ignorarlo, enterrarme en el trabajo, pero cuanto más lo intentaba, más se notaban las grietas. Mi reflejo en el espejo no se veía bien. Era yo, pero diferente, de formas sutiles que no tenían sentido. Dejé de confiar en mí mismo, en todo, excepto en los datos. Los números no mienten, y me decían que algo estaba muy, muy mal. Las anomalías cuánticas eran señal de algo más grande, algo mucho más peligroso. Y si mi instinto, mi paranoia, como quieras llamarlo, tenía razón, entonces todos estábamos en serios problemas. Por supuesto, Corporación Q no quiso escucharlo. Cuando su representante vino a revisar mi progreso, intenté insinuarlo, solo un poco, para ver cómo reaccionarían. El tipo, un verdadero drone corporativo, traje impecable, mirada fría, ni siquiera parpadeó. Solo sonrió con esa sonrisa condescendiente que les enseñan en los seminarios de gerencia media y me dijo que me mantuviera enfocado en la tarea asignada. Lo que en lenguaje corporativo significa, cállate y haz lo que te digan. No insistí. Sabía que era mejor no presionar demasiado, pero tampoco podía dejarlo ir. Lo que fuera que estuviera pasando, estaba conectado a los saltos cuánticos y a lo que Corporación Q estaba ocultando. Tenía que averiguarlo, al menos por mi propia cordura. Así que seguí cavando, revisando los números, observando cómo emergían los patrones. No tardé mucho en que las piezas empezaran a encajar, revelando algo que debería haber sido imposible. El entrelazamiento cuántico no solo nos vinculaba a través del espacio, sino a través de realidades paralelas. Cada salto no era solo un paso de un lugar a otro, era una fusión, una mezcla de identidades a través de universos paralelos. Cada vez que viajábamos, no solo llegábamos a un nuevo lugar, nos convertíamos en alguien más, y ese alguien se convertía en nosotros. Si estaba en lo cierto, y los datos sugerían que sí, entonces cada persona que había usado el viaje cuántico ya no era quien creía ser, incluyéndome a mí, los sueños, los reflejos, los objetos movidos. De pronto, todo cobró un sentido horrible. No me estaba volviendo loco. Estaba perdiendo mi identidad. Ahí fue cuando el miedo se apoderó de mí por completo. ¿Cuántos saltos había hecho? ¿Cuántas versiones diferentes de Julián Dávila existían ahí fuera? ¿Y cuántas se habían fusionado con esta? ¿Era siquiera el original todavía? ¿O solo un compuesto, un collage de yoes paralelos cosidos por el entrelazamiento cuántico? ¿Y si no era el original, significaba que el original estaba muerto? ¿O peor, atrapado en alguna parte, prisionero, en una mente que no era del todo suya? No tenía las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. No podía confiar en Corporación Q. Ellos lo sabían, o al menos lo sospechaban, y no les importaba. O quizás sí les importaba, pero no de una forma que me ayudara a mí o a alguien más. Seguirían adelante, seguirían usando el viaje cuántico, seguirían lucrando sin importar el costo. Y si ese costo eran nuestras almas, nuestro propio sentido del yo, pues ¿qué más daba? Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Denunciarlo era un suicidio. Corporación Q me enterraría tan profundo que nadie recordaría mi nombre. E incluso si lograba difundir la verdad, ¿quién me creería? Un científico medio loco gritando sobre universos paralelos e identidades perdidas. Me encerrarían en una celda acolchada antes de que terminara la primera oración. Pero no podía quedarme de brazos cruzados, no cuando la verdad me miraba a la cara cada vez que me veía en el espejo. La verdad estaba ahí, enterrada bajo capas de mentiras corporativas y medias verdades científicas. Y yo era el único que podía desenterrarla, el único que podía detener esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que seguir cavando, seguir buscando, incluso si eso significaba perder lo poco que quedaba de mí en el proceso. Porque si no lo hacía, ninguno de nosotros sobreviviría al viaje que nos esperaba.
Debí dejarlo correr, pero algo dentro de mí no podía. Esa sensación de que algo estaba mal seguía creciendo, pudriéndose como una infección. Cada día, el laboratorio se sentía un poco más pequeño, las paredes un poco más cerca. Los datos no mentían, pero tampoco el espejo. Cada vez que veía mi reflejo, sentía que estaba mirando a alguien que no conocía. Los sueños tampoco cesaron, se volvieron más intensos, más vívidos, más reales. Despertaba empapado en sudor, con los recuerdos de los sueños aún frescos, negándose a desvanecerse. En uno, era un padre viendo a sus hijos jugar en un jardín bajo un cielo azul brillante, un cielo imposible, porque Nova Secundis no tenía jardines, y su cielo siempre era del mismo rojo opaco. En otro, estaba en un tribunal, siendo juzgado por crímenes que no recordaba cometer, pero los rostros de los jueces me resultaban familiares, colegas del laboratorio, distorsionados en algo siniestro. Se hacía más difícil distinguir entre lo real y lo irreal. Me encontraba en el laboratorio, mirando fijamente los monitores, solo para darme cuenta de que llevaba horas sentado allí, perdido en mis pensamientos, o quizá en los pensamientos de alguien más. Empecé a tomar notas, registros detallados de todo lo que hacía, cada resultado, cada observación. Necesitaba algo sólido, a lo que aferrarme, algo que me recordara que todavía era Julián Dávila, que no me había deslizado por completo al abismo, pero cuanto más escribía, menos seguro estaba. Mi letra cambiaba de una página a otra. A veces era clara y precisa, como siempre. Otras, temblorosa, casi ilegible, como si hubiera escrito apurado o bajo presión. Releía mis notas y encontraba cosas que no recordaba haber escrito. Teorías y ecuaciones que no tenían sentido para mí, aunque deberían haberlo tenido. Era como si diferentes versiones de mí estuvieran tratando de comunicarse, dejando fragmentos de sus pensamientos, sus miedos, sus advertencias. Una noche, mientras revisaba los datos más recientes, lo vi. El descubrimiento que tanto había temido. El proceso de entrelazamiento cuántico no solo estaba fusionando conciencias a través de universos paralelos, sino que se estaba acelerando con cada salto. La fusión se volvía más pronunciada, más completa. Cada salto cuántico era una colisión, un choque violento de diferentes realidades, cada una tratando de imponerse sobre las demás. Y nosotros éramos las víctimas. Nuestras mentes, nuestras identidades, estaban siendo destrozadas y vueltas a coser, pieza por pieza. Con cada salto, nos convertíamos en un híbrido de incontables versiones de nosotros mismos, cada una un poco más fracturada y rota que la anterior. Los sueños, los recuerdos fragmentados, los cambios en mi reflejo. Todo cobraba sentido ahora. Las diferentes versiones de mí mismo estaban luchando por el control, cada una tratando de imponerse, de reclamar esta realidad como suya. Y yo era el campo de batalla. Tomé mi abrigo y salí del laboratorio, adentrándome en el crepúsculo. El aire estaba frío, cortante, pero se sentía bien, real, terrenal. Empecé a caminar sin rumbo. Solo necesitaba moverme, escapar de la claustrofobia que me consumía. La colonia estaba en silencio. La mayoría de los trabajadores ya encerrados en sus cápsulas habitacionales, escapando de la penumbra perpetua de la única manera que podían. Caminé durante horas, mis pensamientos revolviéndose en un caos. Eventualmente, me encontré al borde de la colonia, mirando hacia el páramo desolado más allá. El suelo estaba agrietado y seco, las rocas afiladas y rotas, como si el planeta mismo protestara por nuestra presencia. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso. Necesitaba volver al laboratorio, a los datos, a lo único que todavía tenía sentido. Cuando llegué, estaba sudando, respirando entrecortadamente. Cerré la puerta de golpe tras de mí, apoyándome en ella para intentar calmarme, para contener el pánico. Pero el laboratorio ya no se sentía seguro. Se sentía ajeno, desconocido,
como si hubiera entrado en el mundo de alguien más, en la realidad de alguien más. Miré alrededor, buscando algo fuera de lugar, algo que no perteneciera. Pero todo estaba como debía estar. Excepto yo. Yo era el que no pertenecía. Me senté en la consola y abrí los datos más recientes. Los números estaban ahí, claros como el día, confirmando todo lo que había temido. La fusión se estaba acelerando, las anomalías se volvían más pronunciadas, más frecuentes. Si no actuaba pronto, sería demasiado tarde. No solo para mí, sino para todos. Necesitaba más información, más evidencia, algo que pudiera probar, sin lugar a dudas, que el proceso de entrelazamiento cuántico estaba corrompiendo nuestras mentes, nuestras identidades. Pero, ¿dónde podía encontrarla? Y entonces lo entendí. El complejo abandonado de Corporación Q en el páramo. Aquel que habían cerrado años atrás, después de un experimento fallido. Nadie hablaba nunca de lo que había pasado allí. Y los informes oficiales eran vagos, llenos de tachaduras y doble lenguaje. Pero había oído los rumores. Todo el mundo los había oído. Rumores de que algo salió mal, de gente que desapareció, de experimentos que se les fueron de las manos. Si había algún lugar donde pudiera encontrar respuestas, era allí. Y si Corporación Q realmente lo había abandonado, entonces era mi mejor oportunidad para encontrar la prueba que necesitaba. La prueba que podría exponer la verdad y derribar a la corporación. Agarré mi abrigo y unos cuantos suministros. Los metí en una mochila y salí del laboratorio, adentrándome de nuevo en el crepúsculo. El viento aullaba, llevando consigo un frío que atravesaba mi abrigo. No había un camino, ni puntos de referencia que me guiaran, solo el terreno baldío y el vago recuerdo de dónde se suponía que estaba el antiguo complejo. A medida que me acercaba, la silueta tomó forma. Un edificio bajo, robusto y parcialmente hundido en el suelo. El antiguo complejo de Corporación Q. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero fuera lo que fuera, estaba aquí. O al menos había estado aquí. El edificio estaba en peores condiciones de lo que imaginaba. Las paredes estaban agrietadas, el techo parcialmente derrumbado, y la entrada estaba bloqueada por escombros. Escalé sobre los escombros que obstruían la entrada y entré. El interior estaba oscuro. La única luz provenía del resplandor rojizo que se filtraba por las grietas en las paredes. Busqué a tientas mi linterna y la encendí. El haz reveló más del interior en ruinas. El complejo era un desastre. Equipamiento esparcido por el suelo, roto y abandonado. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, marcas profundas, que parecían hechas por algo, o alguien desesperado por salir. Me estremecí ajustándome el abrigo. Encontré un puesto de mando cerca del centro del edificio. Dentro, las consolas estaban destrozadas, las pantallas rotas, pero algunos equipos parecían aún funcionales. Dejé mi mochila y comencé a hurgar entre los escombros, buscando cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que había pasado aquí. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Escondido, bajo un montón de escombros, había un disco de datos, aún intacto, su carcasa polvorienta, pero por lo demás intacta. Lo extraje con cuidado y lo conecté a mi terminal portátil. La pantalla se activó, mostrando una serie de archivos. Los archivos se abrieron uno por uno, revelando registros, informes y, lo más importante, grabaciones de video. Reproduje la primera, conteniendo la respiración, mientras la pantalla mostraba la imagen de un laboratorio. Científicos con uniformes de Corporación Q estaban reunidos alrededor de una máquina. En el centro de la habitación había un hombre atado a una silla, con cables y electrodos conectados a su cabeza y pecho. Estaba consciente, su boca moviéndose mientras hablaba, aunque el audio
estaba demasiado distorsionado para entender lo que decía. La máquina se activó y el cuerpo del hombre se sacudió, convulsionando, mientras los electrodos enviaban pulsos de energía a través de él. Los científicos observaban, algunos tomando notas, otros monitoreando los equipos. Las convulsiones se volvieron más intensas, su cuerpo forcejeando contra las restricciones, sus ojos girando hacia atrás en su cabeza. Luego, de repente, las convulsiones cesaron. El hombre quedó inmóvil, desplomado en la silla, su cabeza colgando sin fuerza. Los científicos se acercaron, revisando sus signos vitales, ajustando la máquina. Los ojos del hombre se abrieron de golpe y comenzó a gritar. Forcejeó contra las restricciones, sus gritos volviéndose más fuertes, más desesperados, más inhumanos. Los científicos intentaron calmarlo, sedarlo, pero nada funcionó. Siguió gritando, forcejeando, su cuerpo convulsionando. Y luego se detuvo. De la misma manera repentina, quedó inmóvil otra vez, su cabeza cayendo hacia un lado. Los científicos retrocedieron, moviéndose con lentitud y cautela. Uno de ellos se acercó a la silla, extendiendo la mano para tomarle el pulso al hombre. En el momento en que sus dedos tocaron la piel del hombre, los gritos comenzaron de nuevo. Pero esta vez no venían del hombre en la silla. Venían del científico. Retrocedió, agarrándose la cabeza mientras su cuerpo comenzaba a temblar, a convulsionar, igual que el hombre en la silla. Los otros científicos se apresuraron a ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Colapsó en el suelo, su cuerpo convulsionando. Y luego, tan rápido como había comenzado, todo terminó. Quedó tendido, inmóvil, su pecho subiendo y bajando, sus ojos mirando al techo, vacíos. El video terminó, la pantalla quedando a oscuras. ¿Qué diablos acababa de ver? ¿Qué le habían hecho a ese hombre? ¿Y qué le había hecho al científico que lo tocó? No tenía tiempo para procesarlo. Tenía que seguir, tenía que averiguar más. Reproduje el siguiente video, luego otro, cada uno más perturbador que el anterior. Los experimentos continuaban, cada vez más brutales, más horribles, y todos terminaban de la misma manera. Con un cuerpo desplomado en una silla o tirado en el suelo, sus ojos vacíos, su alma desaparecida. El último video era diferente. La cámara temblaba, como si quien la sostenía estuviera corriendo. Se escuchaban pasos en el fondo, junto con el murmullo tenue de maquinaria. La cámara entró en una habitación, y allí, en el centro, estaba la misma máquina que había visto en los videos anteriores. Pero esta vez no había solo un hombre en la silla. Había varios, todos atados, todos conectados a la máquina, sus cuerpos retorciéndose mientras los electrodos enviaban oleadas de energía a través de ellos. Quien sostenía la cámara hablaba, su voz frenética, en pánico. No podía distinguir las palabras, pero el miedo en su voz era inconfundible. La cámara recorrió la habitación, revelando más cuerpos, más máquinas, más científicos, todos moviéndose con esa misma torpeza que había visto en los videos anteriores. La gente en las sillas comenzó a gritar. Sus voces se mezclaron en un único aullido horroroso. La cámara tembló mientras quien la sostenía giraba y salía corriendo. El video se cortó, la pantalla quedando negra una vez más. Los experimentos, los gritos, los ojos vacíos, todo apuntaba a una cosa. Corporación Q había estado experimentando con el entrelazamiento cuántico, pero no solo como medio de viaje. Habían estado intentando fusionar conciencias, crear un ser compuesto, un híbrido de múltiples identidades, y les había salido terriblemente mal. Expulsé el disco de datos y lo metí en mi mochila. Necesitaba salir de allí, volver a la colonia, advertirle a alguien sobre lo que había encontrado. Pero cuando me di la vuelta para irme, escuché un sonido distante, como un susurro llevado por el viento. Me quedé helado, conteniendo la respiración. El sonido se intensificó, y me di cuenta de que no era solo un susurro. Era una voz.
profunda y áspera, pronunciando palabras que no podía entender. Venía del pasillo, de algún lugar dentro del complejo. No quería saber qué producía ese sonido. No quería ver qué se escondía en la oscuridad. Pero algo me obligó a moverme, a seguir la voz, a encontrar su fuente. Mis pies se movieron por voluntad propia, llevándome fuera de la habitación y hacia el pasillo. La voz se hizo más fuerte y clara, hasta que pude distinguir las palabras, aunque estaban en un idioma que no reconocía. El pasillo serpenteaba, guiándome más profundo, hacia las entrañas del edificio. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo, su superficie cubierta con los mismos arañazos profundos que había visto antes. La voz venía de detrás de esa puerta, su tono insistente, exigente. Empujé la puerta, las bisagras chirriaron y entré. La habitación estaba oscura, la única luz provenía de una sola bombilla colgando del techo. Las paredes estaban alineadas con máquinas, cables y electrodos, serpenteando por el suelo como tentáculos. Y en el centro de la habitación, atado a una silla, había un hombre. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, su cuerpo flácido, su pecho apenas subiendo y bajando con cada respiración superficial. La voz se había detenido, la habitación en silencio, excepto por el sonido de las máquinas. Me acerqué lentamente, mi corazón martillando en mi pecho. A medida que me acercaba, vi que su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos cerrados, con oscuros círculos bajo ellos. Extendí la mano y toqué su hombro con suavidad. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran mis ojos. Di un paso atrás, sintiéndome desorientado y mareado. El hombre en la silla era yo, o una versión de mí. Su boca se abrió, y la voz regresó, pronunciando esas mismas palabras incomprensibles. No podía moverme, no podía pensar, no podía respirar. Solo me quedé allí, paralizado, mirando a esa versión distorsionada de mí mismo, mientras la voz se volvía más exigente. Y luego, con un movimiento violento y repentino, su cuerpo se convulsionó, su espalda arqueándose, su boca abriéndose. Las máquinas a su alrededor echaron chispas, las luces parpadearon y la habitación se sumió en la oscuridad. Cuando las luces regresaron, la silla estaba vacía. El hombre, mi reflejo, había desaparecido, y yo estaba solo. Point. El momento en que salí de ese complejo, la verdad se cerró alrededor de mí como un torno de hierro. Mis piernas pesaban como plomo. Cada paso de regreso a la colonia era un esfuerzo monumental. Las imágenes de las grabaciones se repetían en mi cabeza, negándose a desvanecerse. El hombre atado a la silla. Los científicos con sus expresiones frías y calculadoras. Los gritos que atravesaban el silencio, dejando solo vacío. Y luego, la realización más horrible de todas, que uno de esos reflejos rotos y destrozados era yo. Me detenía ocasionalmente a mirar mis manos, casi esperando ver cómo se transformaban en algo irreconocible, algo que no me perteneciera, pero seguían igual. Mis pensamientos eran un caos, una tormenta de voces discutiendo, acusando, suplicando. No todas eran mías. Algunas pertenecían a otras versiones de mí, vidas que no había vivido, decisiones que no había tomado, remordimientos que no podía reclamar como propios. Era como estar atrapado en una habitación con 1000 espejos, cada uno reflejando una versión diferente de mí mismo, cada uno distorsionando la imagen lo suficiente para volverla incorrecta. La fusión se estaba acelerando. Podía sentirlo, como una tormenta ganando fuerza dentro de mi mente. Sabía que no me quedaba mucho tiempo antes de perderme por completo, antes de convertirme en otro compuesto, un cascarón animado por fragmentos de 1000 almas diferentes. Entré tambaleándome a mi laboratorio, luchando por mantener el equilibrio. El lugar se sentía ajeno, como si hubiera entrado en la vida de alguien más. El equipo, las pantallas, las paredes. Había pasado años aquí, y sin embargo todo se sentía distante, desconectado
de la persona que era ahora. Me desplomé en mi silla, enterrando mi rostro en mis manos, intentando bloquear el ruido, la confusión, el terror. Tenía que pensar, tenía que tomar una decisión. Los archivos que había encontrado, la verdad sobre los experimentos de Corporación Q, eran un arma que podría derribar a la corporación, exponer los horrores que habían infligido en nombre del progreso. Miré el disco de datos en mi mano. Dentro estaba todo, cada experimento, cada fracaso, cada atrocidad cometida en nombre del proyecto Convergencia. Si lo liberaba, no habría vuelta atrás. La verdad estaría afuera, y con ella, el miedo, el pánico, el colapso de todo lo que habíamos construido. Las colonias quedarían aisladas, dejadas a su suerte. El progreso de la humanidad a través de las estrellas se detendría en seco. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿No hacer nada? ¿Dejar que Corporación Q continuara sus experimentos, siguiera fusionando almas en esos compuestos retorcidos, borrando la individualidad en nombre de crear una raza superior? ¿Cuántos más sufrirían? ¿Cuántos más se perderían a sí mismos, como yo me estaba perdiendo ahora? Sentí un arrebato de ira, una emoción rara y ardiente que cortó la niebla de la desesperación. Esto no era solo sobre mí, era sobre todos nosotros. Sobre cada persona que había confiado en Corporación Q. Sobre cada alma que había sido destrozada. Sobre cada vida que había sido robada en nombre de su visión de progreso. No podía dejar que eso continuara. Me obligué a ponerme de pie, agarrando el borde de la mesa del laboratorio para mantener el equilibrio. La habitación se balanceó, o quizás era solo mi percepción. El proceso de fusión jugando otra vez con mi mente. Ya no podía distinguirlo. Pero eso no importaba. Tenía una misión ahora, y era lo único que me mantenía atado a la realidad. El primer paso fue reunir todo. Revisé cada archivo, cada registro, cada fragmento de información que había recolectado en los últimos meses. La evidencia del complejo abandonado era condenatoria, pero no suficiente por sí sola. Necesitaba vincularla directamente a Corporación Q, demostrar que no habían sido solo negligentes, sino cómplices, deliberados. Esto no era un accidente de la ciencia. Era un proyecto calculado y monstruoso, destinado a crear algo más allá de lo humano, sin importar el costo. Mientras revisaba los datos, organizándolos en un dossier coherente, sentí de nuevo el tirón de recuerdos que no eran míos. Destellos de otras vidas, otras decisiones. Me vi como un hombre de familia en una colonia pacífica, enseñando a mis hijos sobre las estrellas. En otra vida era un soldado, endurecido por la guerra, mi cuerpo marcado por batallas que nunca había peleado. Y luego estaban los recuerdos más oscuros, versiones de mí que habían abrazado la fusión, que se habían convertido en algo monstruoso. Aparté esos pensamientos. No tenía tiempo para perderme en los reflejos fracturados de quien podría haber sido. Necesitaba seguir siendo Julián Dávila, el científico, el hombre que todavía creía en algo, incluso si esa creencia colgaba de un hilo. El dossier comenzó a tomar forma. Incluí todo, los datos crudos, la evidencia en video, las comunicaciones encriptadas que había interceptado, las cuales insinuaban las capas más profundas del proyecto Convergencia. Agregué mis propias notas, detallando cómo había llegado a entender el proceso de fusión, cómo no era solo un efecto secundario, sino el resultado deseado. Corporación Q no solo usaba el entrelazamiento cuántico para viajar, lo usaban para jugar a ser Dios. Cuando terminé, me recosté y miré la pantalla. Ahí estaba, la culminación de todo mi trabajo, todo mi miedo, toda mi desesperación, datos fríos y duros. Era suficiente para destruir a Corporación Q, para derrumbar su imperio, pero también era suficiente para sumir a la humanidad en el caos. El conocimiento de que cada salto cuántico
podría fusionarte con otra versión de ti mismo, de que tus recuerdos, tu identidad, podrían alterarse irreversiblemente. ¿Cómo reaccionaría la gente ante eso? ¿Podría la sociedad sobrevivir? Pero entonces recordé los gritos, los ojos del hombre en la silla mientras su alma era destrozada y vuelta a coser en algo irreconocible. La fría indiferencia de los científicos que observaban, tomando notas, como si estudiaran un animal de laboratorio. Recordé mi propio reflejo, cómo se había torcido y cambiado. Number no podía dejar que esto continuara. Sin importar el costo, la gente tenía que saber la verdad. La humanidad debía tomar esa decisión por sí misma, no tenerla impuesta por una corporación que los veía como meros sujetos de prueba. Cifré el dossier con múltiples capas de seguridad, asegurándome de que fuera casi imposible que Corporación Q lo alterara. Luego preparé las transmisiones. Irían a múltiples destinatarios simultáneamente: periodistas, oficiales del gobierno, científicos éticos dentro de Corporación Q, que quizás no supieran el alcance completo de lo que ocurría. Incluí un mensaje personal con cada transmisión, instándolos a revisar los datos, a verificarlos, a actuar. Presioné el botón. La pantalla parpadeó y los registros de transmisión comenzaron a llenarse. Éxito tras éxito. Los paquetes de datos estaban siendo enviados, recibidos, verificados. Ya estaba hecho. La verdad ya no era mía para guardar u ocultar. Le pertenecía al mundo. Me desplomé en mi silla. Estaba terminado. Corporación Q actuaría rápido para contener el daño, lo sabía. Emitirían desmentidos, intentarían desacreditarme, pintarme como un loco consumido por sus delirios. Pero la evidencia era demasiado sólida, demasiado contundente. No podrían silenciar a todos. La verdad se extendería. Lentamente al principio, pero se extendería. La puerta de mi laboratorio se abrió y me incorporé de un salto, mi corazón golpeando en mi pecho. No había escuchado a nadie acercarse, ni pasos, ni advertencia. Un hombre entró en la habitación, alto, imponente, vestido con el uniforme negro de los operativos de élite de Corporación Q. Pero no era cualquier operativo. Era alguien que conocía. El doctor Enrique Morán, mi antiguo colega. El hombre que me había reclutado en la División de Investigación Cuántica de Corporación Q años atrás. Estaba mayor ahora, su rostro marcado por los años, pero había una frialdad en sus ojos que no había estado allí antes. Era un hombre que había hecho demasiado y lo había endurecido hasta volverlo irreconocible. «Julián», dijo, su voz calmada. Esperaba que pudiéramos tener una conversación. No respondí. Estaba demasiado aturdido, demasiado aterrorizado. De todas las personas que podrían haber enviado, ¿por qué él? He visto las transmisiones que enviaste, continuó Morán, avanzando hacia la habitación. Has complicado mucho las cosas. Para nosotros, para ti. ¿Quieres decir que he complicado las cosas para Corporación Q? Logré decir, forzándome a hablar. Quizá, pero no estamos aquí para discutir semántica. Estamos aquí porque has cometido un error. Un error que podría tener consecuencias catastróficas para todos nosotros. Sentí que la ira regresaba, empujando a través del miedo. ¿Consecuencias catastróficas? Repetí. Ustedes son los que han estado experimentando con personas, fusionando sus almas en esos compuestos retorcidos. Ustedes son los que han estado jugando a ser Dios. No yo. Morán suspiró, un sonido profundo y cansado. No lo entiendes, Julián. Nunca lo hiciste. El proyecto Convergencia no se trata de jugar a ser Dios. Se trata de supervivencia. La humanidad es frágil, limitada. Estamos dispersos por las estrellas, pero no estamos equipados para sobrevivir a largo plazo. El proyecto Convergencia fue diseñado para solucionar eso. Para crear un nuevo tipo de humano, uno que pudiera prosperar en cualquier entorno, adaptarse a cualquier desafío. Al costo de nuestras almas, dije. Morán se encogió de hombros, un gesto inquietantemente casual.
Todos tenemos que hacer sacrificios. Tú, de todas las personas, deberías entender eso. Negué con la cabeza la incredulidad y el disgusto luchando dentro de mí. Has perdido la cabeza. Estás justificando atrocidades en nombre del progreso. Él me miró con lástima. Crees que has ganado algo al enviar esa transmisión, ¿verdad? Crees que nos has expuesto, que nos has detenido. Pero no es así. Solo nos has retrasado. El proyecto Convergencia continuará, contigo o sin ti. Estás equivocado, dije. La gente no tolerará esto. Verán lo que has hecho y te detendrán. La expresión de Morán se endureció. Subestimas lo fácil que es controlar a la gente. Corporación Q es poderosa. Tenemos los recursos, la influencia para moldear la narrativa. Lo que has hecho es un obstáculo, pero no es el fin. Hizo una pausa y supe lo que venía antes de que lo dijera. A menos que nos ayudes. ¿Qué? Retracta tus declaraciones, continuó Morán. Di que estabas equivocado, que sufrías un colapso. Podemos revertir el proceso de fusión, estabilizar tu mente, devolverte tu vida. Que así sea. Se dio la vuelta para irse y supe que era la última vez que lo vería. La última vez que vería a alguien, realmente. No iba a sobrevivir a esto. Me matarían de manera silenciosa, eficiente, e intentarían enterrar todo lo que había hecho. Pero no me importaba. Había hecho lo que podía. La verdad estaba afuera. Y aunque tomara tiempo, aunque tomara años, la gente aprendería lo que Corporación Q había hecho. Y lucharían. Cuando Morán salió del laboratorio, sentí que el proceso de fusión se intensificó, como si mi mente finalmente estuviera renunciando a la pelea. La habitación se difuminó, mis pensamientos se fracturaron, dividiéndose en 1000 recuerdos diferentes, 1000 vidas diferentes. Ya no podía distinguir cuáles eran míos. Los momentos después de rendirme fueron confusos, entrando y saliendo de foco como una transmisión mal sintonizada. Era consciente del aire frío del laboratorio, del ruido de las máquinas, del silencio, después de que el doctor Morán se había ido. Pero eran solo fragmentos, desconectados de un todo que se desintegraba rápidamente. No estaba muerto, todavía no. Pero podía sentir el final acercándose, la lenta disolución de mi conciencia, a medida que la fusión alcanzaba sus etapas finales. Era como si mi mente se hubiera convertido en un campo de batalla, donde los restos de quien había sido luchaban contra la marea de otros yoes, otras vidas. Ya no podía distinguir qué recuerdos eran míos, qué pensamientos pertenecían a Julián Dávila y cuáles eran intrusiones de las incontables versiones de mí, dispersas a través de universos paralelos. El mundo a mi alrededor comenzó a disolverse, las paredes del laboratorio derritiéndose en formas amorfas, las máquinas convirtiéndose en estática. Sentí un agotamiento profundo, como si hubiera estado librando esta batalla durante siglos. Quizás lo había hecho en alguna otra vida. Quizás todavía lo estaba haciendo ahora. La fusión hacía imposible saberlo, pero ya no me importaba. Mi parte había terminado. Lo que sucediera después estaba más allá de mí, más allá de Julián Dávila. Todo lo que quería ahora era descansar, dejar que los fragmentos de mi mente finalmente se asentaran en el olvido que me esperaba. Por primera vez en lo que sentía como una eternidad, hubo silencio. Las voces, los recuerdos, las identidades en competencia. Todo se desvaneció, dejando solo un vacío vasto y silencioso. No podía decir si esto era la muerte o algo más, pero no importaba. La lucha había terminado. Estaba libre. Floté sin ataduras en ese vacío silencioso y lentamente todo lo demás comenzó a desvanecerse. Mis pensamientos, mi sentido de mí mismo, el propio concepto de Julián Dávila. Todo se disolvió como niebla bajo el sol de la mañana, y en ese último momento de claridad me di cuenta de que ya no tenía miedo. Estaba listo para dejarme ir, para convertirme en nada,
para permitir que el universo siguiera adelante sin mí. Point. Las noticias llegaron al principio como un rumor, ignorado por la mayoría, pero el rumor creció, extendiéndose por las colonias, llevado por susurros y rumores oscuros, hasta convertirse en una ola de pánico e indignación. La revelación del proyecto Convergencia de Corporación Q, la fusión de conciencias, los horribles experimentos realizados en nombre del progreso, nada de eso podía ignorarse una vez expuesto. La gente reaccionó con incredulidad, horror y miedo. La idea de que cada vez que entraban en una cápsula de viaje cuántico, podrían haberse fusionado con otra versión de sí mismos, perdiendo pedazos de su identidad en el proceso, era demasiado para que muchos lo comprendieran. El pánico se extendió por las colonias, mientras la gente comenzaba a cuestionar sus propios recuerdos, sus propios yoes, inseguros de si realmente eran quienes creían ser. La respuesta inicial de Corporación Q fue predecible: negación. Emitieron declaraciones desacreditando la evidencia, afirmando que era obra de un empleado mentalmente inestable, Julián Dávila. Me pintaron como un loco solitario, consumido por la paranoia, que había fabricado toda la historia. Por un tiempo, pareció que podrían contener el daño, convencer al público de que el proyecto Convergencia no era más que una ilusión, pero la evidencia era demasiado sólida. El dossier que había compilado era irrefutable, respaldado por datos, grabaciones y comunicaciones internas. Investigadores y periodistas independientes comenzaron a verificar la información, armando la horrible verdad. La marea se volvió contra Corporación Q, y pronto las negaciones ya no fueron suficientes. El escándalo estalló. Protestas surgieron en las colonias principales, con gente exigiendo responsabilidades, el fin de los viajes cuánticos y el desmantelamiento de Corporación Q. Los gobiernos se vieron obligados a actuar, lanzando investigaciones, congelando activos y convocando tribunales internacionales para responsabilizar a los culpables. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo había echado raíces. La gente comenzó a abandonar los viajes cuánticos, aterrorizada de lo que pudiera hacerles a sus mentes, a sus almas. Colonias enteras se declararon independientes, cortando lazos con la Tierra y Corporación Q, negándose a participar en cualquier sistema que hubiera permitido tales horrores. La red interestelar comenzó a fragmentarse. La comunicación entre colonias se volvió esporádica. Las líneas de suministro fallaron. Algunas colonias, particularmente aquellas en los límites de la expansión humana, quedaron aisladas, dejadas a su suerte en entornos cada vez más hostiles. La edad dorada de la expansión humana a través de las estrellas había terminado, detenida abruptamente por las revelaciones del proyecto Convergencia. Corporación Q quedó paralizada, su reputación destrozada, el valor de sus acciones desplomándose. Demandas inundaron desde todos los rincones de la civilización humana, y la corporación se vio obligada a detener todas las operaciones relacionadas con los viajes cuánticos. Su otrora poderoso imperio, construido sobre la promesa del progreso y la expansión, se derrumbó bajo el peso de su propia arrogancia. En medio del caos, el nombre de Julián Dávila se conoció en todas las estrellas. Para algunos, fui un héroe, un mártir que lo había sacrificado todo para exponer la verdad. Para otros, fui un loco, responsable del colapso del mayor logro de la sociedad humana. Mis acciones fueron debatidas, analizadas y discutidas por académicos, científicos y filósofos. Pero a pesar de todo el debate, de todo el análisis, una cosa quedó clara: había cambiado el curso de la historia. Para bien o para mal, las colonias que sobrevivieron al caos inicial comenzaron a adaptarse, forjando nuevos caminos en ausencia de los viajes cuánticos. Algunas se volvieron hacia adentro,
volviéndose insulares y autosuficientes, desconfiadas de cualquier influencia externa. Otras buscaron construir nuevas alianzas, crear redes de confianza y cooperación en una galaxia fracturada. Con los años, la memoria de Julián Dávila se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros de la ambición científica sin control y la codicia corporativa. El laboratorio en Nova Secundis, donde había hecho mi última resistencia, fue abandonado, dejado para pudrirse en el crepúsculo perpetuo del planeta. Y en cuanto a mí, lo que sea que me haya convertido en esos últimos momentos, lo que haya quedado de Julián Dávila, quizás encontré paz al final. O quizás simplemente dejé de existir, mi conciencia disolviéndose en el vacío. Mientras el proceso de fusión completaba su trabajo, nunca lo sabré.